Soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de la implementación y simulación en tiempo discreto más cercana a lo que sería un código práctico de reguladores con acción integral basados en un observador adelantado y también de cómo resulta muy sencillo hacer el anti-windup para evitar problemas con saturación en este caso. Vamos a controlar este proceso, un límite de saturación de 1, lo discretizamos a una décima de segundo con zero order hold y un bucle cerrado para poner acción integral. Ampliamos el modelo con un estado adicional con un polo en 1 que entra multiplicado por b, o sea, perturbación a la entrada, no controlable, pero sí observable, de modo que formando estas matrices pues podemos calcular realimentación del estado y observador. La realimentación del estado se calcula con el modelo pequeño, podríamos hacerlo con control óptimo o en este caso con asignación de polos y añadiendo un 1. Luego, al hacer u igual a menos k aumentada por este estado aumentado, pues restará el estimado de la perturbación. El observador sí que se hace con el modelo aumentado, bien por filtro de Kalman, bien como hemos hecho aquí por asignación de polos, y pues una vez tengo esta k de dimensión 3, 2 calculadas con place y el 1 al final, y esta L, acudiendo a los formularios, puedo obtener este regulador por realimentación de la salida, donde yo debo realimentar lo que salga de aquí multiplicado por menos 1, realimentación negativa, para que este regulador pues, se pueda poner en el mismo sitio que se pondría, por ejemplo, un PID. Bueno, pues este es el regulador, y si no consideramos ni implementación por computador ni saturación, pues yo podría calcular sus propiedades y simularlo, por ejemplo, con feedback. Esto de aquí sería este diagrama de bloques, realimentación negativa, y se suma antes de sysd del sistema controlado pues una cierta perturbación, y bueno, pues este bucle cerrado pues tiene los polos donde habíamos dicho en el place, y esta sería, por ejemplo, la respuesta ante un escalón de perturbación en la entrada. Mi regulador con observadores estima esa perturbación y bueno, pues la cancela y vuelve la cosa a cero. Y lo que vamos a hacer aquí pues va a ser esas simulaciones ante ruidos, condiciones iniciales no nulas, perturbaciones, etc. Vamos a ver una simulación que incluya saturación en el actuador. Por lo tanto, el comando feedback ya no vale. Hay que utilizar Simulink, o bien como esto es en tiempo discreto, pues podemos hacer un bucle de simulación for de periodo en periodo, cerca de lo que sería la implementación en un control por computador. Y lo que vamos a hacer va a ser dos opciones. Una, programando explícitamente el observador y la realimentación del estado estimado. Y la opción 2, programación como un regulador genérico. En efecto, este regulador pues es un state space. Aquí me salen su ABCD, con lo cual pues si hago abstracción de qué metodología he gastado, pues yo puedo simular ese ABCD del regulador. Bueno, pues vamos a ver esas dos formas de implementarlo. Para hacer más completa la simulación, vamos a suponer que yo tengo un i de punto de funcionamiento 0.25 que sería referencia constante a seguir. Y por tanto tendremos que hacer el cambio a incrementales, absolutas, etc. Algo que en este step pues no salía, punto de funcionamiento 0, pero a la hora de la implementación práctica pues hay que hacer esos cambios de variable a incrementales. Bueno, pues lo haremos. Simularemos 100 segundos, 1000 muestreos, y el estado inicialmente pues estará en esta condición inicial, 1,5 y 0, y el estado estimado, cuando enchufamos el controlador no sabemos si las cosas están por encima o por debajo de donde deben, lo iniciamos a 0 y ya convergerá el observador. Y aquí tendremos pues distintas opciones de implementación a comparar. Primero haremos la implementación explícita del observador sin anti-windup. Ahora vamos a ver el código y vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo es el bucle de simulación? Bueno, si fuera continuo sería más complicado, habría que hacer o de 4 o 5 o Simulink, pero en este caso es un bucle for desde la primera hasta la última muestra. Va a haber una perturbación PERT no medible, que será un tren de escalones de cosas que valen pues
un valor antes de cierta muestra y otro valor después. Aquí tenemos este PERT, que luego veremos su gráfica. Esto de aquí simulará la medida. C por X, lo que dice mi modelo, más un cierto ruido de medida, de desviación típica 0,02. Y lo guardaré en una gráfica para ponerlo. Si hubiéramos simulado una perturbación a la salida, la tendría que haber puesto aquí, este PERT, también más ruido. Pero bueno, aquí vamos a simular que esta perturbación entra en la entrada y por tanto pues no aparece en la ecuación, que en la vida real, digamos, sería leer sensores de la tarjeta de acceso de datos. En simulación, claro, leer sensores es C por X. Con lo cual vamos a ver la implementación del controlador. Este es el código importante. ¿Cuál es la implementación explícita de un observador? Pues sin anti-WindUp acabo de resaltar las tres líneas importantes. Aquí abajo, AX anterior más B por U anterior, digamos, en la iteración anterior, me dan lo que se llama el predictor. ¿Vale? Me dicen cómo estará el estado en la siguiente muestra. Mientras que aquí, en este trozo de código, tengo la corrección, el corrector, donde a la diferencia entre lo que yo he medido, claro, en coordenadas incrementales, menos lo que yo debería haber medido, que es C por X, bueno, pues eso se multiplica por L y me corrige mi estimado del estado. Una vez tengo el estimado del estado actualizado, estamos en un observador, eso, current observer actualizado, la medida que acaba de llegar me produce un efecto en el estado corregido, bueno, pues multiplicando por esta K1 de la realimentación del estado, me da la acción de control y esa acción de control, si estuviéramos en una simulación lineal, pues iría al proceso lineal y aparte de eso la metería a mi simulador del proceso que estaría aquí. Como estamos en no lineal y punto de funcionamiento no nulo, entonces me faltan un par de líneas más. Primero, debo pasar el U incremental a absoluto, sumándole el punto de funcionamiento. Y por otra parte, si tengo una saturación, pues entonces la acción real del proceso será esta USAT. Claro, si yo no lo supiera, yo podría mandar UABS a la tarjeta de adquisición de datos y si está por encima de su tope ya se encargará la tarjeta de saturar. ¿Vale? O sea que esta línea realmente no sería necesaria estrictamente en mi código, a lo mejor en un controlador real, pero aquí me servirá para hacer, eso sí, el anti-WindUp. Anti-WindUp, ¿qué es? Pues alimentar el proceso en vez de con la U calculada por el regulador U incremental, esta de aquí, que sería la teoría, lo que hace el feedback, no mete ninguna saturación ni nada por ahí, bueno, pues no, hay que alimentarla con la U que realmente ha llegado al proceso después de saturar. Pero, ojo, la U saturada está en unidades absolutas. El actuador real no sabe nada ni de incrementos ni de linealizaciones. Él satura en 10 voltios. Bueno, por tanto, lo que tenemos que hacer es pasar la acción de control saturada en unidades físicas absolutas otra vez a incrementales, restando el punto de funcionamiento y entonces alimentar a la línea del predictor del observador con la acción de control U incremental, teniendo en cuenta la saturación. Bueno, pues esta es la implementación explícita del observador. Para completar las simulaciones, bueno, pues tengo que simular al proceso. ¿Cómo? Pues metiendo la perturbación en la entrada. He dicho que PERT entraba por ahí, la U que decide mi controlador, claro, saturada, y le meto, por ejemplo, un poco de ruido aleatorio de proceso que hará que, bueno, suba y baje un poco y esto no se pare, además del ruido de medida. Con lo cual, con eso ya estamos en condiciones de ver los resultados de esta simulación. Si lo simulo sin anti-WindUp, eso sería el equivalente a implementar esto de aquí, bien en espacio-estados, bien en matriz de transferencia, en la implementación por computador, sin considerar saturación. Bueno, pues al simularlo eso y ejecutar, aquí tenemos la simulación.
Claro, el step del feedback no sabía de la saturación, pero aquí resulta que está y lo fastidia todo. Este es el efecto WindUp, que cuando me llega una perturbación gorda en amarillo, de modo que la acción de control no es suficiente para cancelarla, hay alguna variable interna del regulador. Claro, se abre el bucle y el regulador es inestable, tiene un integrador, y entonces alguna variable interna sube, sube y sube, o baja, baja, en fin, se va a infinito en forma de rampa por culpa de ese integrador. De modo que cuando la perturbación vuelve a valores de modo que sí que podría ser cancelada, pues estas variables que se han ido a freír espárragos tardan un tiempo en volver a los valores que la teoría lineal sin saturación decía que debería tener, que es a partir de aquí. De modo que esta acumulación y acumulación en variables internas, de las cuales no se ve nada en mi sensor ni mi actuador, se denomina WindUp. Y claro, el problema es este de aquí, este tiempo de recuperación, que si esta fase de WindUp ha durado mucho, pues claro, pues puede tardar muchísimo en llegar, o incluso, bueno, pues al subir y subir hasta infinito estas variables, pues dar errores numéricos en el control, desbordamientos, etc. Con lo cual, pues esto hay que evitarlo. En reguladores basados en observador es fácil. Al ejecutar las líneas que he marcado, en vez de esta línea de aquí donde yo haría la simulación ideal, esa simulación ya la hace MATLAB con su step, etcétera, bueno, pues yo cambio y en implementación práctica yo debo ejecutar estas tres líneas y con eso ya esta no se ejecutaría. Y aquí tenemos la nueva respuesta. Vemos ahora ya en detalle que no hay efecto de WindUp. Cuando la perturbación sube, claro, como satura, pues el control no puede dar más de lo que puede, pero las variables internas del controlador, pues claro, quieren dar más de lo que pueden, pero en fin, ahí están, no hay nada que tienda a infinito y por tanto, en cuanto la perturbación aquí vuelve a valores donde ya puede ser cancelada sin saturar, entonces el controlador inmediatamente actúa y hace su faena. Este es el efecto del anti-WindUp que nosotros intencionalmente buscábamos. Ahora ya si analizamos más en detalle vemos, por ejemplo, que en esta fase inicial no hay perturbación y por tanto las cosas van a su punto de funcionamiento de 0,25, la ganancia es 1 y por tanto pues la salida y la entrada van al mismo sitio. Cuando de repente hay una perturbación que se puede cancelar sin saturar, la raya amarilla, bueno, pues entonces la acción de control baja lo que tiene que bajar para dejar a la salida en el punto de funcionamiento, que no es 0, es 0,25, error 0, claro, como tengo ruidos y eso, pues hará lo que sea, ¿vale? Luego llega la perturbación que no se puede cancelar y entonces, pues claro, estoy en bucle abierto, esto se parece a la respuesta anti-escalón, ¿qué remedio? Saturación y bucle abierto pues son primos hermanos y sin WindUp, cuando viene la cosa y volvemos a tener una perturbación que sí podemos cancelar sin saturar, inmediatamente hacemos lo que toca y la salida va al punto de funcionamiento. Vamos a ver ahora la implementación ABCD genérica, sin anti-WindUp. Todo es igual, tomar una medida con ruido y pasar a incremental, restando el punto de funcionamiento. Y ahora, bueno, pues un regulador ABCD genérico, sea con observador, sea un PID en state space, sea lo que sea, bueno, pues ¿cómo calculo la acción de control? Con esta línea, que es la ecuación de salida del regulador, C por el X del regulador más D por la entrada del regulador, que es el sensor cambiado de signo, para que entre como referencia menos salida. Bueno, pues esto de aquí. Y si no hay anti-WindUp, pues en el siguiente muestreo el estado del regulador será pues el A del regulador por el estado actual más el B del regulador por la entrada del regulador, que es, claro, el sensor. Con lo cual estas dos líneas serían la simulación lineal de un regulador arbitrario ABCD del regulador. Para tener en cuenta que el punto de funcionamiento no es 0 y que hay saturación, debemos modificar esto, de modo que primero hay que pasar
a unidades absolutas, y esto sería lo que escribiríamos en la tarjeta de adquisición de datos, y para evitar el windup lo que yo haré será saturar. Con esa saturación calcular, como en el caso anterior, cuál es la U incremental que realmente le llega al proceso después de la saturación, primero sumando el punto de funcionamiento, saturando y luego restando el punto de funcionamiento, y esa U incremental, pues aquí viene la corrección para anti-windup. La diferencia entre la U que teóricamente debería haber dado y la U que en la práctica, debido a la saturación, yo he dado, se gasta para corregir el siguiente estado del regulador. ¿Y cómo lo corrijo? Bueno, pues en un regulador basado en observador, la acción de control U va multiplicada por B, y entonces, pues, si yo multiplico eso exactamente por la matriz B de entrada del modelo del proceso que yo estoy gastando, bueno, pues eso produce el anti-windup, dando un resultado exactamente igual al de la simulación anterior, digamos, basado en observador, de mandarle la U real. ¿Vale? Fijaos que antes, en el basado en el observador explícito, era la U real por B lo que se metía en el predictor, y ahora, como el predictor está por ahí dentro del ABC de estos tan raros, bueno, pues yo le meto la diferencia de U's multiplicada por B para corregir el efecto de este error. Si simulo ahora, sin anti-windup, da exactamente lo mismo que antes, es el mismo regulador implementado con un código o con otro, pero es el mismo y da la gráfica exactamente igual. Y si conecto el anti-windup, pues dará la gráfica exactamente igual que la otra gráfica de la implementación explícita de observador. Con lo cual, vamos a concluir. En este vídeo hemos visto cómo implementar reguladores basados en observador adelantado. Una opción es una implementación explícita, siguiendo las ecuaciones de la teoría del observador, o sea, teniendo aquí un corrector, aquí un predictor y aquí una realimentación del estado, complementándolo con lo necesario en un caso no lineal de aplicación de pasar a variables incrementales los sensores, pasar a variables absolutas los actuadores y tratar la saturación pasando otra vez el U saturado a variables incrementales y alimentando al predictor con ese U incremental después de la saturación. Por otra parte, pues hemos tenido una implementación genérica donde, bueno, pues leo sensores y paso a incrementales, hago la ecuación de salida del regulador, alimentación negativa, pongo aquí este menos, paso a valores no incrementales, saturo, calculo la U incremental saturada y hago la ecuación de estado del regulador corrigiendo la diferencia entre la U teórica y la U real multiplicada por la B. Este código produce exactamente el mismo resultado que la otra implementación. La ventaja de la implementación explícita es que se sabe el significado de X-hat, quien ve el código sabe de que es un observador del estado adelantado, etc. Y que también, para disminuir el error de linealización, en el predictor, en vez de hacer a X más BU, se puede simular un modelo no lineal. Efectivamente es una implementación donde hay un modelo interno explícito, un simulador del proceso, y que se puede sustituir por un modelo no lineal. ¿Qué ventajas tiene la implementación genérica? Bueno, pues que este código que hemos visto realmente sirve para cualquier regulador lineal realizable. Pues podría ser un PID, un observador adelantado, un observador no adelantado, un control óptimo h infinito, no sé qué, o sea, cualquier cosa que sea lineal. Y también, pues, multiplicando esta diferencia entre el teórico y el realmente dado a la planta por una cierta constante, que en un caso genérico no sería B, pues también se puede hacer anti-windup. El detalle no es objetivo de aquí. La desventaja es que, claro, que es un ABCD, no se entiende cómo funciona ni qué hay dentro, no sabemos si es un PID o un observador o no, ni idea, no se entiende nada, es un montón de matrices y, claro, tampoco se puede sustituir un modelo interno lineal por un modelo interno no lineal mejorado. Como el modelo interno no está explícitamente en el código, pues eso
que se podía hacer con el observador de arriba, pues aquí no se puede hacer. Cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Con lo cual, esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.